Entonces, según lo que habíamos visto, habían varios tipos de fuentes. Las primeras fuentes, o las que son más ideales, ¿verdad? Que tomamos en cuenta, son las fuentes independientes. Entonces, ¿qué es una fuente independiente? Lo primero es que se espera que cualquier circuito cuente con al menos una fuente independiente. ¿Por qué? Porque si no está como complicado tener de tensión y corriente. Ahora, una fuente es un elemento activo que suministra energía, idealmente, y posee una capacidad de entregar potencia de manera ilimitada. Entonces, según esta definición, si vemos lo que sería una fuente independiente de tensión, vamos a tener que la tensión en sus terminales es independiente de la corriente que el circuito exige. Entonces, vamos a tener que en el modelo ideal, forma de este, entonces, en el modelo ideal, la fuente de tensión que vamos a ver en este curso, ¿verdad? Va a ser una fuente continua. Y esto lo vamos a poner en color. ¿Alguno aquí tiene problemas con ver los colores? No. Esto va a ser V sub 0. Esto va a estar en V, que serían volts. Y esto va a estar en T, que estaría en segundos. Como pusimos que es independiente de la corriente, vamos a poner que es I en amperes. Entonces, ¿qué significa eso? Que si el circuito nos pide menor o mayor corriente, su tensión se va a mantener constante. Ahora, este, como dice acá, es un modelo ideal, un modelo realista. Vamos a ver. Un modelo realista sería más o menos de la siguiente forma. Negro, ajá. Y vamos a ver. Qué más bonito. Uh-huh. Más o menos tendría la siguiente manera. Como algo así. A ver si lo puedo hacer más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento él va a llegar a la I máxima que él va a poder aguantar o que va a mantener ese valor constante. Luego de esa I, él va a ir decayendo porque ya no puede darle la potencia que esa I le está demandando, ¿verdad? Entonces, según lo que estamos poniendo acá, entonces para el ideal, para cualquier corriente
mantiene su valor de tensión. Y en el modelo realista lo que nos dice es que la fuente mantiene su potencial eléctrico, o lo mismo que sería la tensión, ¿verdad? Es como para que se vayan más familiarizando con el vocabulario, para valores de corriente, para valores de corriente entre 0 e Imax. Entonces, ustedes normalmente van a ver en las placas de las fuentes valores que nos dice hasta cuánto es su valor máximo y así, que eso significa que hasta ahí ella puede mantener constante su tensión, ¿verdad? Entonces, los símbolos generales para estas fuentes serían los siguientes. Esta es una forma. Esta es otra forma. Y esta es otra forma. Esta se utiliza más para lo que son baterías y en corriente directa. Esta van de que se le agrega acá la señal alterna, entonces esta es de corriente alterna y esta aquí dice nada más, más menos, es en corriente directa. Entonces, esta de acá, esta última, nada más la vamos a utilizar cuando sea batería o que sea corriente directa. Recuerden que si estamos trabajando en corriente directa, los símbolos van en mayúscula. Y si estamos trabajando en corriente alterna, los símbolos van en minúscula. Para que lo recuerden. Ahora, lo que nos dice una fuente independiente de corriente, lo siguiente. Dice que nos va a entregar corriente completamente independiente de la tensión entre sus terminales. Más o menos se va a comportar de esta misma manera, entonces vamos a copiarlos. La ideal, la realista, que más o menos de la siguiente manera se mantiene como constante y baja. Sube y baja ahí. Entonces esto va a ser el I sub 0, este valor máximo, y aquí vamos a obtener V. Entonces este es un modelo más realista, este es un modelo ideal.
Ahora, los símbolos más utilizados son los siguientes. Cuando trae una I pequeña, recuerden, esto es en corriente. Corriente alterna, ¿verdad? Corriente directa. Esos serían los símbolos. ¿Hasta acá tiene alguna duda? Esas son las fuentes independientes. Ahora voy a poner esto más grande y en color para que cambiar el color a oscuro. Y lo vamos a poner en 24 y 24. Ok, ahora, aquí abajo, 4, negrita, y lo vamos a escribir en fuentes dependientes. Entonces, según lo que habíamos visto hasta ahora, existen las fuentes independientes y las fuentes dependientes. Entonces, en las fuentes dependientes lo que vamos a tener es que el valor de la fuente es controlado. Vean que esta es la palabra aquí clave, controlado por una tensión. Una tensión o una corriente presente en algún otro lugar, elemento del circuito. Entonces, vamos a tener que una fuente dependiente de tensión que se escribe de la siguiente manera, FVC, es una fuente en la tensión está determinada por otra tensión o por una corriente existente en algún otro lugar del circuito. Entonces, para este tipo de fuentes, voy a señalar esto acá, mejor, cualquier cosa, cambiémosle el colorcito, aquí va el azul, en negrita, ajá. Estas fuentes van a tener la siguiente simbología. Vamos a tener las terminales, ¿verdad? Y recuerden que estas son en forma de rombo. Entonces, si es de tensión, vamos a tener que aquí y aquí va a ser un más y un menos, o un menos y un más. Ahora, esa tensión va a estar determinada de la siguiente manera. Por una M por
X. Esta M va a ser el parámetro que normalmente tiende a ser constante. Y la X va a ser la variable controladora. Controladora. Entonces, vamos a tener que entonces, si X es una tensión, estas fuentes se van a llamar así. FVCV. Fuente de tensión controlada por tensión. Y se va a dar en M, que sería el parámetro constante, V entre V. Y se llama fuente de tensión controlada por... Ahora, si está la X es una corriente, esta fuente se llama FVCC, fuente de tensión controlada por corriente. Y en vez de estar hecha por MVV, en este caso estaría por una V y dividido entre A. Vean que estos serían cómo se escribiría y este sería el parámetro. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la siguiente fuente, ¿qué tipo de fuente tendría ahí entonces? Dependiente. De corriente, ¿no? Dependiente, controlada por corriente. Y a la hora que yo hago esto, es decir, obtengo esta corriente, aquí lo que voy a obtener son volts, ¿cierto? Para que después no se confundan. Cuando ustedes dan, digamos, esta fuente es de, por ejemplo, 5 volts, cuando ya saben el valor. Así es como tendrían que obtenerlo. ¿Cómo se multiplica el parámetro? Es decir, el valor del parámetro, si le pidieran, por ejemplo, ¿a cuánto equivale el parámetro de la fuente de tensión controlada por tensión? Entonces ustedes ponen 8V entre V. O si es de corriente, 8V entre VA. Eso lo vamos a ver después en un ejemplo, pero para que lo tengan claro desde ahora. ¿Sí, chiquillos? Ahora vamos a copiar lo que sería una fuente controlada, una fuente dependiente de corriente. Y esta se escribe FCC y es una fuente en que la corriente está determinada por una tensión o por una corriente existente en algún otro lado del circuito. Ahí estaría. La forma de representarlo sería igual, ¿verdad? Un rombo, solo que esta vez ese rombo, en vez de tener un más y un menos, va a tener una flecha. Chicos, les entra mucho la bulla externa. Ahí, ese martilleo, ¿o no lo escuchan? No, profe. Ok, perfecto.
sino para ponerme los audífonos. Entonces, esta sería la fuente de corriente. Entonces, vamos a lo mismo. Ella va a estar controlada por I igual M por X. Igual, este va a ser el parámetro y la variable controladora. Entonces vamos a tener que entonces si X es una tensión, vamos a tener que el parámetro va a estar dado en A entre V y la fuente se llama fuente de corriente controlada por tensión. Ahora, si X es una corriente, el parámetro M va a estar dado de la forma A entre A y vamos a tener que entonces esto va a ser una fuente controlada con corriente. Fuente corriente controlada con corriente. ¿Hasta acá tiene alguna duda, chiquillos? No. De mi parte no, profe. Entonces,